¿Cómo está mi amado hermano? Muy buenos días. Como Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Su palabra mismo lo dice. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Lo encontramos ahí en San Juan capítulo 8, versículo 12, que dice que yo soy la luz del mundo. Todo que viene a Él no estará en tinieblas, sino tendrá la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente recordando el mensaje que vamos a estudiar en Romanos capítulo 1, versículo 12, claramente tenemos ese tema que nos da a entender mucho también acerca de Pablo. Sí, como en su palabra mismo lo dice, un siervo de Jesucristo, claramente recordando el mensaje que él mismo dice claramente, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nacido del linaje de David según la carne. Vemos claramente. Por eso él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para hablar acerca del Evangelio, como el Evangelio dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todos aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. Así es. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para seguir este estudio maravilloso que Dios nos da cada día. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso. Señor, te ponemos este día maravilloso en tus manos, Señor. Que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, tocando estos corazones para que nos saque las tinieblas y nos ponga esa luz tuya, Señor. Gracias, Señor. Guíanos, Señor. Ya en tu camino correcto, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzar, como tu palabra dice, mira que te mando que te esfuerces. Seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y así es, mi Señor. Creyendo en tu palabra, Señor, ayúdanos a tener esa fe maravillosa, Señor. Ayúdanos a tener esa fe para poder seguir tus pisadas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Claramente, como habíamos hablado del Romano, el estudio de Romanos capítulo 1, versículo 12, nos dice claramente que desea ir para, para la serie de bendiciones, también para recibir el bendiciones. Claramente, como leemos en el capítulo 1, versículo 12, tenemos en la nueva traducción, Dios habla hoy. Gloria a Dios. Es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Claramente recordando que en Hechos capítulo 11, versículo 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Bendito sea, maravilloso nuestro Padre Celestial. Claramente que anteriormente se había propuesto ir, pero sus planes habían sido estorbados una vez más por Satanás. Vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Primera de Tesalonicenses nos dice que, en el versículo 8, nos dice que por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás no estorbó. Estorbó quiere decir, nosotros no podemos definir en cada caso de dónde proviene el estorbo. Pablo, en este caso, por inspiración divina, pudo decir que el obstáculo vino de Satanás. Grocio piensa que el modo de que Satanás impidió el viaje de Pablo y Tesalónica fue en el día, fue en el de incitar a los filósofos estoicos y
y epicúreos, y discutir con él, lo que obliga a Pablo y a contestar, y así que detuvieron, pero parece que él salió de Atenas de una manera pacífica. Vemos que ahí fue detenido Pablo, como nos habla en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 33. En Hechos, capítulo 17, verso 33, nos dice que así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y un areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos, recordándole que este mensaje que ellos predicaban cuando fue a, Pablo en Atenas. Mientras Pablo le esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía con él en las sinagogas con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de la Epicureo, de los estoicos, disputaban con él. Una decían que quería decir esta palabra y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaban el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino es decir, oír algo nuevo. Entonces Pablo, pues en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos porque pasando y mirando vuestro santuario, halláis también un altar en lo cual está inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en el templo hecho por mano humana, sí, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo de algo. Pues él quien da a todo vida, aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de hombre, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque Él vive, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura, de arte, de imaginación o de hombre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y a todo lugar que arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de otro
otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en Romano, ¿cómo es? En el libro de Hechos, capítulo 18, verso 1, también nos habla. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y hallando un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fuesen a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutían en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando salía el tiempo, perdón, cuando salía Silas y Timoteo vinieron de, de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificada a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiéndose los vestidos y vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo y creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visiones de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti ni la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Grande, poderoso. Así como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 18, como habíamos leído en Hechos capítulo 17, versos 32 y 34, y Hechos 18, 1. Y otra vez por Dios, otra vez por Dios. Vemos el libro de Hechos capítulo 16. Capítulo 16, versos 6 y 7 nos dice, y a través del y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Mesia, intentaron ir a Britania, pero el Espíritu no se lo permitió. Bendito sea el nombre del Señor. Esto quiere decir que los planes de Pablo no estaban más inspirados de los cristianos del día de hoy. Vemos claramente que Pablo se guiaba siempre por el Espíritu Santo, así como nosotros debemos guiarnos por el Espíritu Santo. Y Pablo en ese tiempo se guiaba por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ordenaba que si se quedaba en ese pueblo o no, o se quedaba en otro lugar. Claramente, como vemos aquí, como habíamos leído, en, en Hechos capítulo 16, verso 6, nos dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fueron prohibidos por el Espíritu Santo hablar la palabra y en Asia, y cuando llegaron a Mesía y intentaron ir a Bretaña, pero el Espíritu no le permitió. Bendito sea el nombre del Señor. Por direcciones divinas, Pablo fue guiado hacia la ciudad de Troa, donde recibió una visión que lo dirigió a dar testimonio de la provincia griega y de Macedonia. No se puede
identificar con claridad camino que Pablo recorrió desde, desde volver a visitar su primer campo misionero. Sin duda, viajando por la vía Sebasta, una carretera militar romana fue hacia el oeste hasta llegar a Frigia. De haber continuado en esa dirección, habría atravesado Asia y su próspera ciudad costera, entre las cuales estaba Efeso. El espíritu evitó que hiciera eso y lo dirigió hacia el norte, donde atravesó Mesía. También impidió y testificó en Bitinia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vemos que él guiado por el Espíritu Santo, que él se guiaba, y así nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo para poder hablar de la palabra de Dios. Como vemos en Romanos capítulo 15, versos 22 y 23, gloria a Dios. Romanos capítulo 15, versos 22 y 23 nos dice, por esta causa he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando donde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros a pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que él quería ir a un punto, pero no podía porque era estorbado por Satanás. Observamos el obstáculo viene de Satanás, bien claramente como vemos el objetivo ahí. El don espiritual mencionado en Roma, como vemos en Romanos capítulo 1, verso 11, nos dice claramente, gloria a Dios, dice, porque anhelo veros para comunicar algunos dones espirituales, al fin de que sean consolidados. Esto es para ser mutuamente confortados cada uno por la fe de otro, no solo de vuestro, sino también la mía. Gloria a Dios. El don espiritual mencionado como vemos en Romanos capítulo 1, verso 11, era probablemente el, el de doctrina. En Pedro capítulo 2, primera de Pedro, primera de Pedro capítulo Timoteo, gloria a Dios. Ahí está, primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Deseando como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando nos habla así, que somos guiados por el Espíritu Santo, nos habla que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Claramente como la palabra mismo nos enseña, bendito sea el nombre del Señor. Cuando comparamos a los creyentes como niños recién nacidos, Pedro, Pedro no se refiere a que sean inmaduros en su fe, sino que todos los cristianos tienen que ser como niños en su deseo
de la leche espiritual no adulterada, una referencia probablemente a la palabra de Dios espiritual. Traduce la palabra griega por recuerda el término palabra. Claramente que por la palabra del Señor es que nosotros nos alimentamos. Por la palabra del Señor, siguiendo como dice en San Juan capítulo 5, verso 39, dice que escudriñad la escritura porque de ella hablan de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente vemos que en los libros de San Juan mismo nos enseña que tenemos que escudriñar, dice la escritura, porque de ella habla. O sea, habla de la palabra del Señor, que veremos claramente que el Señor mismo nos dice en su palabra. Gloria a Dios. Escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el nombre del Señor. La grafía correcta como la muestra los vampiros en lugares del viaje forma como vemos en el capítulo 7, verso 52 también nos habla acerca de escudriñar la escritura. Gloria a Dios. Respondieron y le dijeron, ¿acaso eres tú también Galileo? Escudriñar y ve que en Galilea nunca ha surgido ningún profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Escudriñad la escritura porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio claramente. Dice la forma aquí que puede ser bien en presente de la indicativo de voz activo de según persona del plural o bien al presente imperativo en voz activa de según a persona del plural. Solo el contexto puede decirlo ambas formas. Escudriñar y escudriñáis. Tienes buen sentido aquí para las razones dadas, porque a vosotros os parece dan apoyo a la indicativo más que al imperativo. Bendito sea el Señor. Claramente vemos que este pasaje también nos ayuda para que podamos también nosotros escudriñar la escritura. O sea, tenemos que ver lo que hay en las escrituras para poder no creer al hombre, sino creer lo que la palabra dice, lo que la palabra está escrito. Así es, mi amado hermano. Vendrán muchos en palabras a decir, y como nosotros no queremos leer la palabra, queremos solamente escuchar, entonces ahí vamos a caer con esas personas. Pero si escudriñamos la escritura y vemos que no está hablando lo que la persona está diciendo, está hablando otras cosas, la escritura, no vamos a caer fácilmente, mi amado hermano. Como dijo en Primera de Tesalonicense, que, que pone la trampa el enemigo, como dice, fácilmente estorba. Y cuando ahí nosotros trompezamos en esa piedra porque nos estorban. Y dice claramente que el obstáculo vino de Satanás. Ese es el obstáculo, porque Él nos deja ver, porque Él nos tiene cegado nuestras vistas y nuestro entendimiento para que nosotros no entendamos y no llegue la luz de la salvación a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras almas. Por eso que el enemigo dice claramente en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4 nos habla acerca de la ceguedad espiritual, o sea, estamos cegados espiritual, no podemos recibir el evangelio. Como dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todos aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego.
Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias por estas palabras que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por estas palabras maravillosas que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a esforzar, como tu palabra dice. Mira que te mando que te esfuerces. Seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Y así es, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a poner esa mirada y esa fe, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre amado, buscar esa escudriñar la escritura como tu palabra dice, Señor, cada día, Señor. Y como tu palabra también dice en Josué capítulo 1, versículo 8, dice claramente que no apartar de la ley, así es, y meditar día y noche. Y así es, Señor. Ayúdanos a esforzar, Señor, ayúdanos, ya que con nuestra propia fuerza no lo podemos, sino con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, lo que estamos participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor, con tus palabras que lleguen a nuestras vidas, Señor, que lleguen a nuestros almas, Señor, que lleguen, Señor, para poder tener esa vida eterna como ofrece, porque dijo, tu palabra dice en San Juan capítulo 14, verso 6, dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender más y a comprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor mío. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.